Él es el arquitecto Benjamín Romano. La Torre Chapultepec, Torre Bosques, Tres Picos, Torre Veranda y por supuesto la Torre Reforma son algunas de sus obras. Benjamín obtuvo el primer lugar a nivel mundial al edificio más inteligente del mundo y sus conocimientos han sido solicitados en varias instituciones de gran prestigio a nivel nacional e internacional, como es el caso de la Universidad Harvard, instituto donde ha sido docente. Hoy, Benjamín Romano abre las puertas para recibir a Enlace Judío y en entrevista platica sobre cuáles han sido los momentos más difíciles de su admirable trayectoria. Hola Benjamín, ¿cómo estás? Primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Benjamín, eres un arquitecto multipremiado, pero de todas tus obras, ¿cuál es la que a ti, de manera personal, te da más orgullo? Tres Picos. Te lo contesto rápido. ¿Por qué? Me encanta ese edificio. Me encanta ese edificio porque es un reto terrible, muy difícil. Creo que hicimos una propuesta muy interesante. Por primera vez en la historia se utilizaron muros de acero. No existían. Y yo tomé la decisión de utilizar muros de acero porque el sitio es un triángulo tan pequeño, 167 metros cuadrados el triángulo, en el que el programa pide 48 coches y 1.600 metros de oficina. Entonces, 48 coches en 167 metros es un reto. Y oficinas también es un reto. Entonces, era tan pequeño y en triángulo, porque en triángulo es más difícil que en cuadrado, que si yo hubiera hecho los muros de concreto se ensanchaban mucho. Y logramos hacer unos muros de acero muy esbeltos, muy elegantes. Y me parece que es una joyita ese edificio. No en términos de valor de dinero, sino en términos de valor artístico y valor constructivo. Me encanta ese edificio, me encanta. Benjamín, la Torre Reforma tiene 57 pisos con 244 metros de altura, sin columnas intermedias. ¿Cuál fue el mayor obstáculo durante la construcción de esta obra? Mira, el principal obstáculo fue la permanencia de la casa catalogada. Nunca los propietarios de la torre pensaron demoler la casa. Yo creo que la casa le da una categoría al edificio, al vestíbulo, y le da historia, le da presencia, le da todo eso. Pero mantener esa casa implicó hacer una estructuración especial. Y entonces, bueno, de ahí derivamos en esta estructura sin columnas, que es muy interesante, porque es como un tubo hueco. Y este tubo hueco lo que hace es que es autoestable si lo entiendes como tubo. La mayoría de los edificios se entienden como columnas y losas. Pero aquí no, aquí es un tubo hueco. Y creo que eso derivó mucho de las colindancias, del ambiente, de la temperatura de los lados y del programa, y del sitio, de las visuales. O sea, de hecho, mucha gente, y cosa que no me molesta, hasta me da gusto, mucha gente critica el hecho de que tengo dos muros de concreto expuesto de fachada hacia atrás. El propio Ernesto Zedillo, en una visita que hizo al edificio, me preguntó que por qué le di la espalda al ángel. Y claro que cuando se lo expliqué, él quedó muy satisfecho con mi respuesta. Para mí fue una respuesta al entorno y a mis visuales, a mi estructura y a mi programa. Y si tú analizas esas paredes de concreto, son colindancias. En mi criterio, bien tratadas. Pero son colindancias. Cualquier día van a construir otros edificios ahí. Y a mí me hubiera parecido un error hacer una caja de cristal dando a una colindancia que me van a tapar. Es como hacerle como si fuera una garza, que entierro la cabeza, ¿no? Entonces, preferí afrontarlo y crear este obelisco de proporciones enormes, hueco, que genere espacio.
Benjamín, tu trayectoria es admirable, pero en toda carrera pues siempre existen tragos amargos. ¿Cuáles son las dificultades o los errores más importantes que tú recuerdas de manera especial? Yo creo que los tragos más amargos que hemos tenido, todos los de mi generación, son las 5 crisis económicas tan fuertes que hemos tenido. Yo creo que eso es el peor trago amargo que hemos tenido. O sea, imagínate que tú estás construyendo un edificio y adquieres compromisos de elevadores o de varilla a 23 pesos por dólar y te despiertas el otro día y vale 70. O sea, es un trago súper amargo. Y no es algo que nada más pasó a mí, nos pasó a todos los arquitectos de mi generación e ingenieros. En términos de mi desarrollo profesional, o sea, seguro que ese es el peor trago, así, no me cabe la menor duda, porque nos pasó muchas veces, muchas, 5, las tengo contadas. Y ha sido muy difícil salir adelante de esos baches. Porque en términos de economía, tú cuando estás en una crisis, al otro día de la crisis económica, tu primer peso que ganas, te lo comes, por necesidad. Y ya de ahí, si vamos viendo, pues a lo mejor tu segundo peso te lo gastas un poco en entretenimiento, y a lo mejor luego en salud, y a lo mejor luego en viajes, y a lo mejor el último es el mejorar tu hábitat, o sea, arquitectura. Entonces, es un trago amarguísimo ese que nosotros vivimos, y seguro que nos forjó a todos nosotros, a todos los de mi generación. En términos personales míos, a mí los peores recuerdos que tengo son cuando he tenido el maltrato de las autoridades, cuando he tenido abusos de autoridad, y creo que eso ha sido muy difícil, porque tú, con toda la emoción del mundo, adquieres un predio donde piensas hacer X cosas dentro de la normatividad, evidentemente. Quiero aclararte que en clase y en mi vida práctica hablo mucho de cumplir con la normatividad, porque me parece un error invertir dinero en un terreno sobre un acuerdo extraoficial con las autoridades. Pero cuando tienes problemas con las autoridades, es un trago amargo. También te quiero decir que hoy las autoridades saben de esta trayectoria. Y hoy ya no tengo problemas. Yo ya camino, porque saben que yo manejo mis proyectos en base a la normatividad. Pero esos han sido tragos amargos, porque, por ejemplo, este edificio donde estamos, cuando lo estábamos proyectando, Ramón Aguirre, el jefe de gobierno del entonces, tenía intenciones políticas de irse de gobernador, y entonces la doctora Silvia Freire, que era vecina de acá, lo coaccionó de alguna manera, y él equivocadamente me mandó un documento revocatorio de mi licencia, una cosa anticonstitucional, evidentemente, y me llevó 2 años salir de eso. Claro, si esos 2 años se los sumas a las crisis que hemos tenido económicas, pues para mí eso ha sido un trago muy amargo. Y lo demás, yo la verdad creo que son gajes del oficio. Todos nosotros, todos los desarrolladores tenemos siempre problemitas y aciertos y desaciertos, y los edificios ahí están. No pueden esconder sus desaciertos. Creo que una vez leí una frase que decía que el éxito es una suma mayoritaria de éxitos más que fracasos, o aciertos más que desaciertos. Entonces, pues ahí están los edificios, ¿no? Los edificios hablan de lo que uno piensa, de lo que uno hace, y ahí están. Y dime algo, hoy, a tantos años de trayectoria, ¿sigues aprendiendo? Ay, todos los días. Todos los días. No sé si sabes que doy clases. Y muchos me preguntan que por qué doy clases, que por qué pierdo mi tiempo. Podría estar haciendo más edificios. Y estoy convencido que lo que más me gusta de dar clases, además de la interacción con los jóvenes,
que me fascina. Estos millennials tienen unas ideas dignos de envidia. Pero lo que más me gusta de la academia es que me obliga a estar al día. Y me obliga a conocer las nuevas tendencias y las nuevas situaciones. Yo no quisiera menospreciar a mis colegas de mi generación, pero yo te garantizo que este concepto de la huella de carbono no lo manejo. Amén de los softwares de arquitectura. Y creo que la única razón por la cual yo tengo eso en mi cabeza es por mi parte docente. Benjamín, una pregunta un poquito cómica. Esos primeros segundos en los que inicia un temblor, pues tus conocimientos en arquitectura te provocan más tranquilidad o más nervios. Mira, primero habría que diferenciar entre arquitectura e ingeniería. Yo no me quiero lavar las manos porque claramente una estructura arquitectónica es muy importante. Cuando tú diseñas, y a lo mejor aquí voy a hablar cosas que no se entienden, cuando tú diseñas una estructura excéntrica, estás haciendo sufrir al ingeniero y a la estructura. Pero bueno, lo que sí pienso cuando está temblando es todas estas pláticas de Berto Castillo y de Martínez Romero y todos, doctor Valles, en el que tratamos de llegar a estructuras que no sean excéntricas. Pero la verdadera responsabilidad está en la ingeniería. O sea, nosotros a duras penas somos arquitectos y diseñamos espacios. Y nos tenemos que agarrar de la mano de los ingenieros civiles y de los ingenieros de mecánica de suelos. Si no hacemos un buen club de trabajo de equipo, el edificio falla. Y el caso de que un edificio sea estable o no estable es una corresponsabilidad de los tres, pero de los tres, no del arquitecto. Y ahí hay un tema muy interesante, porque por ahí hay una pirámide malvada de responsabilidades en el que, por alguna razón que no entiendo, ponen al arquitecto en la punta de la pirámide. Y abajo hay a lo mejor 100,000 trabajadores, o más. Y la culpa se la da al arquitecto. Ahora, Benjamín, en términos simples, por favor, para los que no somos arquitectos, ¿cuáles son los elementos que hacen que un edificio sea inteligente? El término edificio inteligente es un término que nació al principio de los 90s y lo que pretende es hacer un edificio que no dependa del velador. Es hacer un edificio que tenga una infraestructura que permita al edificio funcionar autónomamente. Y eso lo puedes llevar a cualquier parte. Esta actividad autónoma del edificio implicaría que se prenda el aire acondicionado, que se prendan las luces, que se controle el acceso, que se controle la vigilancia, el circuito cerrado, etc. Pero eso se logra con una red de cableado similar a la que tenemos en nuestro cuerpo, de cableado sensorial, al cual le puedas conectar tantos gadgets como quieras conectarle. Y si hoy yo quiero conectar mi teléfono con la cámara de acceso del edificio, nada más haga yo plugin y plugin. Para eso tienes que poner una infraestructura de cableado especial que te permita esa conectividad, porque, por ejemplo, este edificio es inteligente y en el año 93 ganó primer lugar mundial y esas cosas, pero en el 93 no existían los gadgets de hoy. Lo que sí tiene este edificio es esta red de conectividad entre todos los puntos del edificio y entonces los conectas a medida que quieres. Mañana, si quisiéramos poner persianas inteligentes que reaccionen a los rayos solares, pues la ponemos y nada más lo conectamos. Y como eso es un edificio inteligente. Que sepa si se está calentando para que empiece a trabajar el aire acondicionado poco a poco y que me permitan a mí entrar al piso 3 y 4, pero no al 10. Me controla el acceso y además de un reporte de a qué hora salí y además grabe en los accesos, no en lugares privados porque eso no se debe, pero en los accesos quién entró, quién salió, si me llevé una computadora, si entré amagado con una pistola por alguien. O sea, son
cualquier cosa que se te ocurra conectarle al edificio hoy o dentro de 50 años. Para eso necesitas una plataforma de cableado. Es un edificio inteligente. Que ya hoy ya ni se reconoce porque ya es una obligatoriedad del edificio. Eso nació como una buena idea. Hasta había un instituto del edificio inteligente. Creo que todavía por ahí hay, pero ya hoy, para mí, es obligatorio, es obligación. ¿Por qué? Porque aquí hay N número de gentes que dependen su vida de ti. Ahora también te dedicas a la docencia. Si pudieras elegir una sola enseñanza para que tus alumnos se la lleven con ellos al futuro, ¿qué enseñanza sería? La estructuración arquitectónica. En términos simples, por favor. O sea, sí, tienes razón. Lo que decía yo hace rato, de cuando uno diseña estructuras no estables, me parece que es un error arquitectónico que se puede resolver con mucho dinero de acero y de concreto y con mucho trabajo de un ingeniero civil y de un ingeniero de mecánica de suelos, pero si el partido arquitectónico entiende la estructura, eso yo lo llamo estructuración arquitectónica. Es lo que más hablo en clase. Y eso es algo que yo aprendí gracias a muchos años de trabajo con Alberto Castillo, un gran ingeniero de México. Yo lo he titulado estructuración arquitectónica. Pero si me preguntas, eso es lo que más me gustaría transmitirle a mis alumnos. Y a lo mejor en un segundo y muy importante lugar, que su trabajo lo hagan con sentido común. Que yo sé que es difícil, pero porque el sentido común es difícil. Esa sería como una segunda cosa que me gustaría que me recuerden. Por eso, por el sentido común. Y bueno, Benjamín, finalmente, eres miembro de la Comunidad Judía de México. ¿Qué representa o qué significa eso para ti? Mira, yo siempre he sido un fanático de mi pueblo. Yo me siento muy orgulloso de mi pueblo. Si tú volteas a ver, los premios Nobel son una cantidad de judíos impresionante. Yo me siento muy orgulloso de mi pueblo, de la persistencia de mi pueblo, de la creación del Estado de Israel recientemente y de la forma en que Israel está dominando la tecnología en el mundo. Es algo maravilloso. Cualquiera de nosotros nos debemos sentir orgullosos de pertenecer a nuestro pueblo. Te puedo contar que cuando me casé, Rosy y yo andábamos muy ilusionados de hacer aliyá y la hicimos. Y quemamos velas y nos fuimos. Y después de un tiempo, los dos extrañamos mucho a la familia y a nuestro ambiente social de aquí de México y tomamos la decisión de regresarnos. Ya nuestros hijos nacieron en México. Pero ese vínculo con Israel siempre lo hemos tenido tanto Rosy como yo, mucho. En mi casa se habla en hebreo y mis hijos entienden hebreo y tenemos un vínculo muy importante con el Estado de Israel. Con mi comunidad, yo pertenezco a Mount Sinaí, aunque cada vez me parece que hay que irle borrando esa connotación porque estoy convencido que ya somos una sola comunidad y me encanta. Pero bueno, yo he puesto al servicio de mi comunidad mi oficio y he tenido el orgullo de participar en muchos proyectos de la comunidad, como el kinder, como la prepa, como el auditorio. Son proyectos que yo he hecho y que los he hecho muy contento para participar en este tejido social que es la Comunidad Judía de México, que me parece que es admirable esta comunidad y me siento muy orgulloso de pertenecer a ella. A estas alturas de la trayectoria, donde ya los éxitos son muchos, ¿qué queda por hacer? Es que no, mira, es bien importante entender. Yo tengo la fortuna de que yo trabajo porque me gusta trabajar y porque me gusta mi oficio. Yo no trabajo porque estoy buscando un reconocimiento. Esos, si vienen, qué bueno, y si no vienen, ni modo. Para mí no es importante. Para mí, lo único que me quita el sueño, y me lo quita en serio, es cuando me meto en un proyecto y lo tengo que resolver. Y me puedo quedar sin dormir 2 o 3 días. Eso me quita el sueño. Eso para mí es pasión. Por mi oficio. Hay pasión por cualquier oficio. En mi caso, por mi oficio.
Los reconocimientos yo los agradezco, pero créeme que yo no los busco. Te doy mi palabra que no los busco. Mi pasión es mi oficio. Y pues, ¿qué queda? Eso, seguir haciendo mi oficio. Y ojalá que me pase lo que le pasó a Teodoro González de León, ¿no? Que se murió casi con el lápiz en la mano. A mí me encantaría tener esta vida plena, como la he tenido con mi mujer, y el día que me vaya me voy. ¿Y cuál es tu reto hoy en día? El espacio. El espacio y tratar de seguir comunicando a estas nuevas generaciones para que cambiemos el chip de esta arquitectura adaptada a nuestro entorno. Pues Benjamín, te agradezco muchísimo tu tiempo. Que continúen los éxitos. Gracias por invitarme. Y bueno, me da mucho gusto estar contigo. Gracias. Gracias a ti, Nadia.